Para empezar, vamos a trabajar en esta unidad, que es quizás, entendiendo la idea de proceso, vamos a poder abordar los otros temas relacionados a la gestión de los recursos, porque el concepto fundamental hoy en día de los sistemas operativos es el concepto de proceso. A partir de ahí, comprendiendo esta idea, vamos a ver cómo el sistema operativo asigna recursos, libera recursos, pero siempre ante las necesidades de quién, de los procesos. Entonces, la idea clave es la idea del proceso. Y hoy en día, otro de los conceptos fundamentales es la de hilos y la idea de trabajar con procesos monohilos o procesos multihilos. Al trabajar con procesos multihilos nos da la posibilidad de que llevemos a cabo lo que quizás en algún momento manifestemos como el pseudo-paralelismo o el paralelismo en la ejecución simultánea de varios elementos de un proceso. Pero nosotros nos vamos a abocar a trabajar con estos conceptos primero y voy a ver si llegamos hasta la idea de hilos, o si no, esa idea lo vamos a trabajar, o lo van a mirar ustedes el lunes con actividad para recuperar ese feriado que tenemos el lunes. Ah, es verdad que tenemos feriado. Ah. Que parecería ser que una cuestión importante es tener la idea clara de qué son los procesos. Y para poder hablar muchas veces, y en algunas bibliografías, planteamos o se plantea como una equivalencia entre proceso y programa. Se plantea esa equivalencia como algo similar, algunos lo consideran como un concepto sinónimo. Pero si nosotros analizamos quizás mucho más estos términos y estas concepciones, cuando nosotros hablamos de programa, ¿de qué estamos hablando? De un conjunto de instrucciones, sí, que tienen una interfaz. De instrucciones, que puede ser una interfaz. Conjunto de instrucciones. ¿Qué estamos hablando también? Además de ese conjunto de instrucciones. Que es una interfaz que interactúa el usuario con el hardware del sistema operativo. ¿Llegaríamos a incluir en esa idea esa interacción? Sí. No necesariamente depende. No necesariamente depende. Pero generalmente siempre hay un programa. Si suele ser. No necesariamente, ¿por qué? Porque hay programas que se ejecutan, hacen sus instrucciones al programa usuario de algo que, digamos. Aquí le estamos agregando otra cuestión, otra condición a este programa. La interacción del usuario. La ejecución. La ejecución. Esa interacción, esa interfaz que se va a lograr, lo voy a percibir cuando ¿qué? Cuando lo ejecute. Cuando lo ejecute. Claro. Mientras tanto, al programa como
como expresión única es solamente este conjunto de instrucciones. Si nos estamos refiriendo a un algoritmo codificado que busca un propósito o un objetivo. Un objetivo que es un problema que yo voy a resolver con ese algoritmo codificado. ¿Estaríamos? Entonces, yo veo al programa solamente como ese conjunto de instrucciones, como algo, le podríamos decir, pasivo, que necesita de esta condición de ejecución. Esa es la condición. Porque si no tendríamos esa posibilidad de ejecución, no lograríamos alcanzar ese objetivo, ese propósito, porque simplemente nos quedaríamos en un conjunto ordenado de instrucciones. Y ese tipo de ejecución se ve si se ejecuta en modo usuario o en modo kernel. Dependiendo del tipo de programa, porque tengo programas de usuario y programas de sistema. Bien, entonces son dos tipos de programas. ¿Sí? Claro, pero así en modo general. En el término general estamos hablando de eso. Y agregarle esta condición de la ejecución a ese conjunto de instrucciones es agregarles recursos, asignarles recursos. A esa ejecución le asignamos recursos. Los recursos se asignan para que se dé esa ejecución y el programa, que es ese algoritmo codificado, pueda llevar a cabo ese objetivo. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí. A este programa no le asigno recursos, me quedo con esa idea de que es un conjunto de instrucciones. Esas son las hojitas que estaban aquí, que eran de cálculo. ¿De qué recursos nos estamos, o a qué recursos nos estamos refiriendo? Procesador, memoria, hardware. Necesita memoria, necesita estar activo, necesita estar cargado en una porción de memoria. ¿Y un procesador? Necesita también un procesador, un tiempo de ejecución para lograr esa interfaz y esa interacción con los usuarios. Necesitan dispositivos de entrada y salida. y sí, porque si no, ¿cómo logramos? Pero además de todo esto, alguien dice, también necesita datos. Claro. Datos más el conjunto de recursos. Le voy a asignar a un programa para llevar a cabo la ejecución. ¿Me hago entender? Sí, perfecto. Es lo que ejecutamos. Bueno, y ahí yo he puesto algunas ideas, El concepto del proceso. algunas definiciones quizás más literarias que los he tomado desde la bibliografía. Un programa en ejecución, lo que estábamos hablando, una unidad activa que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones. Un estado
actual de un conjunto de recursos asociados, lo que estaba planteando. Quizás esta definición es una definición mucho más amplia de todas estas que he planteado la más completa. Es la más completa. Una instancia de un programa ejecutado en un computador, una instancia. ¿Por qué? Porque seguramente, por más de que decimos, asignamos tiempo de procesador, pero asignamos instancias, asignamos ráfagas, asignamos momentos de procesador. ¿Por qué es eso? ¿Por qué asignamos ráfagas, momentos y permitimos que ese conjunto de instrucciones se ejecute por instancias? Porque seguramente no estamos hablando de un único proceso que está en un momento determinado, sino de varios procesos ejecutándose de manera simultánea. Estamos hablando de la idea de concurrencia. Concurrencia. Que está surgiendo o que se da en este momento. No hay un único proceso en ejecución, sino que están habilitados varios procesos. Y en cada momento, o en cada ráfaga, o en cada instante, hay un proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque estamos en una idea, o estamos trabajando con la idea de que tenemos un solo procesador. Las cosas cambian cuando aparecen varios procesadores, y ahí sí podríamos tener varias instancias de procesos en ejecución. Por eso aquí hablamos de una instancia. Cuando usted se refiere a varios procesadores, se refiere a procesadores con capacidad de multinúcleo, procesadores actuales. Procesadores activos que me permiten ejecutar instrucciones. Por eso, o sea, esta definición de concurrencia es nueva. Sí. Porque, o sea, cuando dice, o sea, en general, a procesadores con mononúcleo, o sea, procesadores multinúcleo, sería que pueden realizar varias actividades en secuencia, en simultáneo. Los procesadores mononúcleo, como lo había en la década del 90. ¿A eso se refiere? No, a multinúcleo. Multinúcleo, que serían procesadores nuevos. Procesadores nuevos. O en el caso de servidores. Claro, pero lo que pasa es que nosotros esa idea de procesadores multinúcleos no lo vamos a ver ahora. Nosotros nos quedamos con la idea de procesador mononúcleo porque tenemos un solo proceso en ejecución. Pero con varios hitos. Pero ejecutando la posibilidad de un pseudo paralelismo, de un pseudo multihilo. ¿Me entiendes? Ya vamos a avanzar y quizás a medida que avancemos durante esta mañana podamos clarificar esas ideas. Bien. Porque la idea de multinúcleo lo vamos a ver en sistemas distribuidos, donde existen varios procesadores. Pero el concepto de concurrencia es que vos podés trabajar varios procesos en simultáneo. Varios procesos. Aquí tengo varios procesos. Varios procesos activos, concluyendo en un instante de tiempo, cargados en la memoria en un instante de tiempo. Cargados en la memoria en un instante de tiempo. Pero uno solo de estos procesos van a tener una instancia de ejecución. Uno solo. Claro, no se ejecutan a todo al mismo tiempo. Porque tengo un solo procesador, por eso les decía el mononúcleo. Perfecto. ¿Me hago entender? Sí. ¿Joaquín? ¿Me hago entender? Sí. Yo tengo
un solo procesador y por lo tanto uno solo de estos procesos va a tener una instancia de un programa ejecutándose. Perfecto. ¿Ah? Los otros procesos van a estar activos, pueden estar en un espacio de memoria, pueden tener asignado algún recurso, pero no van a estar ejecutándose, porque el procesador va a ejecutar solamente las instrucciones de un programa por vez. O sea, todos esos procesos estarían activos con sus respectivos recursos, pero... Suspendidos, digamos. Claro. En suspenso. ¿Ah? Ahí está. Bueno, ya. Lo que pasa es que no quería utilizar esa expresión No, pero... hasta que nos vayamos avanzando un poquito más. Uh-huh. ¿Ah? Código de programa, lo que estábamos hablando, más los datos. ¿Ah? Un proceso es una entidad que consiste de dos elementos. Todo lo que es el código de programa, más el conjunto de datos asociados a ese proceso, porque sabemos también que solamente instrucciones no es posible para generar un objetivo o para producir un objetivo. A ese programa le tengo que asociar los datos que va a manipular ese conjunto de instrucciones. Por eso decimos, también tienen asociados los datos, que es lo que yo he puesto allá. Los datos. Que esos datos también podrían ser compartidos, porque yo puedo tener archivos compartidos entre varios programas y todos esos están simultáneamente utilizando ese mismo recurso datos. Exacto. Bien. Entonces, podríamos quedarnos con esta idea de que un proceso es lo que estábamos diciendo, un programa al cual hemos asignado la posibilidad de ejecución y entonces puedo tener esta idea, quizás esta sea la visión más antigua que tengo de que un proceso tiene solamente una idea de un único proceso. Esta sería la idea de que tengo un solo proceso en un espacio de memoria y ese proceso que sería un programa que se va a ejecutar tiene su pila con todas sus direcciones de retorno, tiene sus datos, tiene su código. Entonces, por eso, en esta porción de memoria incluimos todos los elementos que conforman. Eso como se está ejecutando con un programa de ejecución, digamos. Con una idea de monoproceso. Bien, siguiendo con estas ideas, tenemos que considerar que mientras un proceso se va ejecutando, va a ir evolucionando de un estado a otro. Va a ir transitando de un instante a otro, o de un momento a otro. Y a esos estados, y a esa transición de un nivel a otro, es lo que llamamos el estado. El estado. Hay estados que son activos y estados pasivos. Un estado activo es el estado en donde realmente el proceso permite la ejecución de sus instrucciones. Activo. Y estados pasivos serían estados que en el proceso está en espera. Y en el caso de los procesos anteriores. Claro, esos procesos que están listos o procesos que están bloqueados, están en un estado pasivo. También
un proceso le podemos asignar un cierto nivel de prioridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o le podríamos asignar distintos niveles de jerarquía al proceso de acuerdo con su grado de importancia. Quizás hay procesos que podríamos hacerlos esperar un tiempo porque no tienen esa necesidad de ejecución inmediata. Pero hay otros procesos que sí tienen una necesidad de ejecución inmediata porque necesitan una respuesta inmediata, que se llaman los procesos en tiempo real, los procesos interactivos. Entonces tendrán una prioridad, un nivel de prioridad mayor con respecto a los otros. Sabemos que también un contador de prueba, un programa en control. Estos componentes o estos elementos que podríamos caracterizar de un proceso, no todos son elementos propios del proceso, sino que son registros en donde se va guardando información del proceso para que pueda ir evolucionando ese proceso. Pero un registro secuencial, digamos, porque va una instrucción tras otra, digamos, ¿no? Sí, pero para que pueda ir evolucionando el proceso de un estado al otro. El contador de programas sabemos que es un registro en donde se va a ir guardando activamente la próxima instrucción que se va a ejecutar. Pero ese registro es un componente más del procesador. Es un registro del procesador que me apunta a la próxima instrucción. Si bien ahí se va a guardar cuál es la instrucción, la próxima instrucción que se va a ejecutar, pero este registro es compartido o vas a tener información en algún momento del proceso que está activo. No va a tener la información de todos estos procesos, porque todos estos procesos no están activos. Pero a ver, una duda. Al interactuar con el contador del programa también, el contador del programa está dentro de dentro del procesador y dentro de la unidad de control. Claro. También el proceso no interactúa también con otros elementos de la unidad de control, como puede ser el reloj, los registros de entrada, los registros con todos esos elementos que van a intercambiar rápidamente, continuamente, los datos de acuerdo con el proceso que sea activo. Pero aquí la idea sería hacer enfoque en el program counter. O sea, un enfoque claro en el program counter y no en todos los elementos, porque para que sean activos, para que el proceso sea activo, necesita tener información real del proceso que está ejecutándose. Sí. Si no, no se podría dar esa idea. ¿Me hago entender? Sí. Yo tengo que marcar, o yo digo, el procesador tendrá que tener bien identificado por dónde seguir. Sería el secuenciador. Claro. Porque si no se perdería en el hilo de ejecución de ese proceso. ¿Me hago entender? Si yo no tengo bien marcado, el procesador no tiene bien marcado por dónde continuar el hilo de ejecución de ese proceso, se perdería. No sabría qué hacer. No sabría qué hacer. Por eso, estos registros, como también el registro que apunta a la dirección de memoria donde está activo ese proceso, van a ir intercambiando información a medida que los procesos se conviertan en procesos activos. Esos punteros de memoria que van a estar activos van a estar como indexados, digamos, ¿no? Van a ir actualizando continuamente con la información del proceso que en un momento está ejecutándose. Pensemos si esta es la memoria. Sí. En este
porción de memoria. Ahí están todos los procesos, ¿no? Ahí estarían todos los procesos. Pero solo uno estaría en ejecución, activo. Sí, solo uno estaría en ejecución. Y vamos a suponer que el que estaba en ejecución era el proceso N. Yo voy a tener un registro, va a existir un registro puntero que va a tener el inicio, la dirección de inicio, en donde está cargado ese proceso. A partir de esto, sabiendo la dirección de inicio donde se encuentra cargado ese proceso, voy a poder hacer o llevar a cabo los direccionamientos para encontrar los datos de ese proceso. No, para poder ejecutarlo, digamos. Y para poder encontrar las direcciones físicas y traducir de direcciones lógicas a direcciones físicas. Cuando este proceso se deja de ejecutar y se produce una transición con otro proceso, este registro apuntará al próximo. Y por eso va a ir cambiando continuamente. Pero estos registros contienen información de los procesos activos, pero no son un recurso del proceso. ¿Me hago entender? Sí. No son un recurso del proceso, ¿no? No es un recurso de qué? Del CPU. Claro, del procesador. Del procesador, que van a ir guardando información de los procesos activos, por eso les pongo esto. Del estado de entrada-salida, seguramente también el sistema operativo va a manejar tablas en donde va a identificar dispositivos, asignación de solicitudes y asignaciones de liberaciones. Las solicitudes que los procesos yo puedo tener. ¿Eso qué sería, profe? Esto podrían ser una tabla que maneja el sistema operativo y donde aquí tengo los procesos y aquí tengo los datos, los dispositivos que solicita ese proceso. Por ejemplo, el proceso 1 no solicita estos recursos, pero sí necesita este recurso. Y también necesita este recurso. Esto es una matriz que maneja el sistema de solicitud. ¿Eso pasa en realidad o lo está usando para explicarlo de forma? Pasa internamente. Sí lo maneja, sí tiene que manejar el sistema operativo, cuáles son los recursos que solicita. Porque en algún momento determinado, puede ser que yo no tenga la capacidad, el sistema operativo no tenga la capacidad de atender esas solicitudes. Porque en ese momento no tengo los dispositivos libres, o no tengo recursos libres. Pero sí, el sistema operativo necesita manejar un registro de cuáles son las solicitudes pendientes, cuáles son las solicitudes asignadas y cuáles son las activas. Y cuáles son los recursos libres que tienen en un momento de tiempo determinado. O sea, son tres cosas. Las solicitudes, lo pendiente, lo que me falta resolver, sí. Eso es lo que necesita también conocer. Los asignados. La solicitud, lo pendiente, en realidad lo pendiente es la diferencia entre lo asignado y lo disponible.
¿Me hago entender? Esto es lo que se solicita. Yo puedo haber asignado este recurso, pero no tenía disponible este otro recurso. ¿Cómo me queda? Pendiente. Me queda pendiente. De todas maneras, ese proceso, ¿cómo va a estar en un momento de tiempo determinado? En un estado de bloqueado. Porque si necesitaba de este recurso, vamos a suponer, necesita acceder a un archivo e imprimir un registro de ese archivo. Si solamente le hemos asignado el archivo y no le hemos asignado la impresora, ¿cómo me queda ese proceso? Inactivo, bloqueado o pendiente. Bloqueado. No, ni siquiera pendiente. Queda en un estado de bloqueado. Listo. ¿Por qué queda bloqueado? Porque el proceso ese no puede hacer o llevar a cabo esa acción de leer e imprimir. ¿Me entienden? Bien. Entonces los D1, D2 y DN son los disponibles, digamos. Estos D1, D2 son los recursos solicitados. Claro. Recursos solicitados. Claro. Pero a ver, esto no se cumple a pie de letra, porque ¿qué pasa con las interrupciones? O sea, con las interrupciones en el sistema operativo. De todas maneras, sí, se producen interrupciones de entrada-salida y a través de esas interrupciones hay un manejador del dispositivo. Sí. Pero más allá de eso, ¿cómo maneja el sistema operativo todo lo que son solicitudes de asignación de recursos? A través de tablas. A través de tablas. Porque si no, se perdería en esa gestión de los recursos. ¿Me hago entender? A través de tablas conforma matrices o tablas de solicitudes, matrices o tablas de asignación o pendientes y un vector de los dispones. Información del estado, en el cual incluye peticiones, entrada-salida, pendientes, dispositivos de entrada-salida asignados. Entonces, esa es la información. En ese caso, profe, como decía hace rato, información del estado de entrada y salida también sería un recurso del CPU, no tanto del... Es un recurso o un elemento que maneja el sistema operativo en su tarea de gestión. Claro, porque recién decía que no todos hacían referencia al proceso, sino que eran... Algunos son elementos que sí son necesarios para que el sistema operativo pueda llevar a cabo su gestión. Y lo pendiente es la diferencia entre lo asignado y lo disponible. Así a es. ver, aquí hay una solicitud. Sí. Yo puedo haber asignado, por ejemplo, yo puedo haber asignado una lectura de archivo. lo disponible, por ejemplo. Yo tengo yo puedo tener disponible un dispositivo 1, un dispositivo 2, y en este momento no tengo ningún dispositivo N con recurso de entrada-salida N. A mí me han solicitado ningún recurso 1, un recurso 2 y un recurso 3. Con esto disponible, ¿qué es lo que yo puedo satisfacer de esto? El 2. El 2. Y eso va a quedar como pendiente. El que no lo puedo satisfacer. ¿Me hago entender? Entre la solicitud, la diferencia que hay entre la solicitud, lo asignado y lo que tengo como disponible, esto es lo disponible que tenemos en un momento de tiempo determinado. Con esto disponible yo tengo que
atender esta solicitud. Si esto disponible no me alcanza para atender esta solicitud, ¿en qué estado me quedaría lo que no puedo atender? Bloqueado. Pendiente, es lo pendiente. ¿Y el proceso cómo queda? Bloqueado, ahí está. El estado es pendiente y el proceso es bloqueado, así es. Sí. Hay cosas que me van a quedar pendientes, no todo me puedo satisfacer en un momento, porque no tengo todo lo disponible. O sea, yo tendré que tener todo activo, digamos, 1, 1, 1. Por ejemplo. Ahí sí. Ahí yo puedo atender esta solicitud y pendiente tengo 0. Perfecto. Ya con uno solo cambiaría el estado pendiente y proceso bloqueado. No importa si es uno al final o al principio. Estas cuestiones hay que llevar, porque si no se generaría ¿qué cosa? Un descontrol de la información. Y por eso utiliza tablas, por eso utiliza arreglos, por eso utiliza registros, para ir manejando y gestionando el paso a paso de la ejecución de los procesos. Y después también en esta idea de manejar los distintos procesos, se genera información del grado de eficiencia con que se manejan los recursos. Y esa información del grado de eficiencia con que se manejan los recursos es esta información de auditoría, que me va a determinar en qué manera o de qué manera estoy logrando un aprovechamiento del procesador en un 100%. O bien estoy generando tiempos ociosos y estoy desaprovechando tiempo de procesador. Eso sería la auditoría. Esto sería información de auditoría. Ah. Cuando no se logra que todos los recursos sean gestionados y atendidos con un cierto grado de eficiencia. Perfecto. Puede ser que genere estos problemas de eficiencia desde el lado de los componentes del sistema o desde el lado del usuario, cuando, por ejemplo, se producen demasiados retardos para dar un tiempo de respuesta al usuario. Entonces, el usuario, por algún motivo, no se está logrando satisfacer sus requerimientos de manera inmediata. Entonces hay algo. O ya sea porque se producen fallas, porque se producen conflictos, o porque se producen algunos errores que previamente el sistema operativo tiene que manejar. Respecto a la eficiencia del procesador, ¿está correcto que el procesador siempre esté dando el 100% de su...? Debería ser así. No siempre se logra un 100% porque hay otros factores que condicionan ese aprovechamiento del 100%. Claro, aunque en la práctica eso puede llevar a problemas propios de que el procesador se genere problemas o genere problemas técnicos de por sí. Claro, yo puedo plantear esta idea. Vamos a suponer, si yo tengo aquí cantidad de procesos, con la idea de que el procesador esté activo continuamente, yo voy a ir cargando procesos, cargando procesos. ¿Sí? Sí. Y la actividad del procesador va a ir incrementándose, siempre. No lo voy a dejar al procesador o no voy a tratar de que el procesador esté desocupado. Yo lo voy a estar siempre exponiendo al máximo. Pero cuanto más procesos yo cargo, estos procesos generan más demanda. ¿O no? Sí. Y cuando generan más demanda, generan conflictos. Porque los
recursos disponibles en el caso. Porque los recursos disponibles son escasos. No voy a poder atender todo. Entonces, yo voy a lograr explotar al procesador hasta un punto que va a ser este. Y de ahí, cuando se generen esos conflictos, el uso del procesador en sí. O no puede ser también constante, o sea que es 100% constante. Y bueno, podríamos analizar, pero de todas maneras... Es como que lleva la revolución al palo ahí. Y aquí cuando ya paso esto... Sí. Es que, por ejemplo, eso pasa hasta ahí en el caso de cuando se mina criptomonedas, se está poniendo el procesador al 100%. Doy el ejemplo del caso de criptomonedas porque es lo que siempre pasa, o sea, que se tienen procesadores al 100% de la eficiencia. Y eso pasa, que se produce más demanda y por ende se producen también conflictos. Pero llega un punto en el cual esa línea se vuelve constante. La línea superior se vuelve constante. Claro, si yo lo mantengo constante aquí, este es el punto óptimo que hemos logrado. Claro. ¿Ah? Pero fíjate que si yo me empecino por seguir cargando procesos, aquí voy a tener una baja. Un área de conflictos. Porque como les decía, estos procesos y todos esos que yo he cargado, no los voy a poder atender eficientemente. Y entonces genero mayores tiempos de respuesta y genero mayores conflictos y genero un descontento de parte del usuario. Se vuelve más lenta, tarda todo. No estoy equilibrando, y es eso lo que tengo que buscar. Un equilibrio. Tengo que buscar ese equilibrio. ¿Me entienden esto? Voy a esto. Bloque de control. Bloque de control de proceso. Bloque de control de proceso. Cuando los procesos se crean, el proceso se crea, hay un programa que cuando lo cargo genera la creación de un proceso. En esa creación del proceso, lo que se activa es esto que llamamos bloque de control de proceso. En realidad, este bloque de control de proceso es un espacio del sistema operativo que maneja información para realizar el control de esos procesos activos. Cada proceso se presenta así. Cada proceso se presenta en el sistema operativo mediante un bloque de control de procesos que contiene información de ese proceso. Esa información que después voy a utilizar en el hago mal la expresión.
que después el sistema operativo va a utilizar en el control y seguimiento de ese proceso activo. Es un seguimiento, digamos. Claro, yo tengo que tener, ¿por qué bloque? Porque estamos hablando de un esquema de una lista de bloques, una lista, aquí tengo información de identificación y el eso. proceso, la identidad del proceso 1, la identidad del proceso 2, la identidad del proceso 1. O sea, va analizando todos los procesos, uno por uno. Claro. ¿Y qué tengo? Esto maneja el sistema operativo y entonces tengo una lista de bloques de control de proceso. Esa lista es información de identificación, información de estado del procesador, información de control del proceso y el uso de recursos. Esta lista de bloques de control de proceso tiene esta información. Claro. Maneja la información del estado en que se encuentra el proceso, maneja la identidad del proceso. En esta creación de proceso, el sistema operativo ¿Eso lo hace el programa, profe? ¿Cómo? Le asigna una identidad de proceso. ¿Qué es un CPU? CPU. Unidad de control de proceso. Unidad de control de proceso. Sí, ¿verdad? Profe, o sea, ese programa crea ese proceso. No, ese programa sí. ha sido creado por el sistema, cuando se crea y se genera un proceso, el sistema operativo le asigna una identidad de proceso. Ahí está. Una identidad de proceso, un identificador que lo va a hacer único a ese proceso en ese instante de tiempo determinado. Ese identificador de procesos es este que estamos hablando aquí. También tiene información de cuál es la próxima instrucción que ese proceso tiene que ejecutar y que luego, ¿a dónde está? Se va a cargar en el contador de programa. Claro. Ahora sigue con la otra. ¿Ah? ¿A dónde me dices? Estado, allá, punteros, a otros contadores. Si estamos hablando de una lista, aquí tiene un campo puntero, ¿se acuerdan? Sí. Es una lista. Hay que rendir lista. Es una lista de bloques de control de proceso. Entonces tiene que apuntar al próximo bloque de control de proceso. ¿No se acuerdan de eso? ¿Ya se lo olvidaron? Sí. ¿Ah? Seguimos. Por eso acuerdan aquí una lista de bloques de control de proceso. Y allá es lo mismo, nada más que está al revés. Está el puntero del bloque de control de proceso. Es puntero de control de bloque. Ajá. Puntero Puntero al próximo bloque de control de proceso. de proceso. Porque es un bloque, es un bloque, Claro. una lista simple encadenada. Claro, va siguiendo. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Tiene la identidad del proceso. Fíjense que podríamos clasificar la información de este bloque de control de proceso en información que me permite identificar el proceso, información del estado del proceso, información que me sirve para controlar el proceso, información que me sirve para manejar los recursos asignados a ese proceso. ¿Cuál es la próxima instrucción que va a ejecutar?
cuál es el estado de ese proceso, información para los registros generales que maneja el procesador, después, en qué estado se encuentra el proceso, qué información necesito para manejar la memoria. Por ejemplo, aquí yo puedo tener como información el tamaño del proceso. Puedo tener información si la gestión de la memoria. Eso parte del manejo de memoria, ¿no? Sí, si la gestión de la memoria es paginada, por ejemplo, la dirección de inicio de la tabla de páginas. ¿Esa paginación de páginas qué sería, profe? ¿O la tabla de páginas? Hay distintos esquemas de gestión de la memoria. Nosotros vamos a ver que podríamos tener un esquema de gestión de memoria paginado o un esquema de memoria segmentada. Un esquema de memoria paginada es donde hablamos de páginas y marcos, y en ese contexto el proceso se divide en porciones que se van a ir cargando en distintos marcos de memoria física. Se va cargando la parte física, digamos. Se va cargando. No tengo toda esta unidad si no tengo una porciones. A cada una de estas porciones llamamos páginas de un proceso. Yo a una página lo asocio con un marco en la memoria. Pero esto lo dejamos eso ahí, para más adelante. Pendiente, ¿ah? Entonces, el tamaño del proceso, la gestión de, si tengo una gestión de memoria paginada, la dirección de inicio de la tabla de páginas. En el caso aquel, por ejemplo, hemos puesto la dirección de inicio del bloque en donde empieza ese proceso. Información que me podría servir para llevar a cabo la entrada-salida. Información de la cantidad o del manejo de los distintos recursos. Esto sería entonces información que es propia, específica de cada proceso. Propia y específica de cada proceso. Con esta información que declara cada proceso, o a partir de esta información que cada proceso declara, el sistema operativo lo tiene que ir asignando o atendiendo todo esto que necesita el proceso para que se pueda ejecutar. Todo esto que declara, que se maneja en esos bloques de control, es lo que el proceso necesita para que pueda ejecutarse. Todos estos pasos. Todos estos pasos no, es toda información. Toda la información. Información. Esto es lo que el sistema operativo tiene que conocer del proceso. Si el proceso no declara cuánta memoria necesita, si el proceso no declara su tiempo de ejecución, si el proceso no declara qué recursos necesita, el sistema operativo no va a poder asignarle, no le va a poder manejar y no va a poder convertir la demanda. No va a poder convertir al proceso en un activo. En un elemento activo. ¿Me hago entender? Va queriendo, profe, va tomando color. ¿Me vas entendiendo? Sí, nada más. ¿Nada más que qué? Nada más que sueño. Está pensando. No, que sueño, La información de este bloque de control del proceso justamente nos sirve para que se den
permutaciones o cambios entre un proceso y otro, entre los procesos activos. Yo tengo que, de esta lista de procesos, en un instante de tiempo va a estar ejecutándose este proceso, pero en otro instante de tiempo hay que cambiarlo y permitir la permutación con otro proceso o el cambio con otro proceso. Si no tenemos un espacio donde voy dejando ese seguimiento que le voy dando a cada uno de esos procesos, después no podría retornar a la ejecución del proceso que tenía anteriormente. De esta información de los bloques de control de proceso, por eso yo les decía, es información para controlar el seguimiento de la ejecución de los procesos. ¿Qué sería la multiprogramación? La ejecución simultánea de varios procesos. Quizás esta es una expresión... sería multiproceso, ¿no? Multiprogramación. Multiprogramación no es una expresión que está hoy en día utilizada con mucha frecuencia, pero a eso nos estamos refiriendo. Bueno. Uno de los elementos que tenía los procesos era el estado de un proceso, ¿se acuerdan? Como uno de los primeros elementos, el estado de un proceso. En principio o en una visión muy simple, podríamos decir que a partir de un proceso. A partir de que tengo procesos o de que hay una entrada, un proceso o está inactivo o activo. Bien. Inactivo, porque no está ejecutándose, y activo cuando se le asigna el tiempo del procesador. Bien. Como les decía yo, entonces, tomamos uno de esos procesos y lo activamos. Lo sacamos de procesos inactivos y luego lo activamos cuando le asignamos el procesador. ¿Pero se puede activar los tres a la vez también? No, es solo uno. Activa es uno por vez. Uno por vez, Sí. Porque aquí tenemos solamente un procesador. En este caso, porque Es mono. claro, la multiprogramación se podría si yo tendría varios, como en sistemas distribuidos con varios procesadores, ahí yo podría tener activo y en el estado de ejecución varios procesos. o un procesador con varios números. O procesador con varios números. Pero esta es la idea que nosotros nos estamos manejando. A este proceso que lo estoy activando le asigno tiempo de procesador por rodajas de tiempo o por fracciones de tiempo que ustedes quieren. ¿Ahí se habla de instantes también? ¿Cómo? Ahí se habla de instantes también de tiempo. Claro, son instancias de tiempo. Son instancias. Es un fragmento de tiempo, nada más. Fragmentos de tiempo, milisegundos de ejecución, unidades de tiempo. Ustedes llamen como quieran. Pero es una fracción. Una fracción. Por eso da sentido de que se produzca, que se detenga el proceso y vuelva a un estado inactivo. Bien. ¿Y ahora la salida de eso? Claro, yo necesito ejecutar, seguramente este es el tiempo de ejecución del proceso, que está dividido en fracciones, con shuffles. Todo este es el tiempo de ejecución. Ha ejecutado
esta primera instancia, este es el inicio del proceso y este es el fin del proceso. Cuando hemos logrado completar todo ese conjunto o todo ese tiempo que vamos a hacer. En el principio ejecutamos esta porción y luego vuelve como estado inactivo. Le asignamos, este es el tiempo T1, un tiempo. Le asignamos otro tiempo de ejecución y de ejecutar esta otra porción del proceso. Y así va a ir ejecutando hasta que termine su ejecución y entonces va a generar una salida que está relacionado con el objetivo del proceso. Pero ahí en ese tiempo de ejecución estamos hablando sobre un proceso activo. Sobre un proceso activo. Ajá. Todo este tiempo de ejecución del proceso está dividido en porciones, o en ráfagas, o en instantes de tiempo. ¿Me hago entender? Cuando hemos logrado completar todas sus instrucciones, se genera la salida y la respuesta al usuario. O sea, en este caso sería el programa en ejecución, digamos. La respuesta que está relacionada con ese objetivo que tenía el proceso. Ejemplo, abrir el Excel, por decirlo así. Va teniendo internamente ciertos tiempos para va a tener cargar el ciclos programa. de ejecución. Estos serían ciclos de ejecución. Sí. O sea, la entrada y van a ser, hay muchos ejemplos. Sí. Muchos ejemplos pueden ser tanto como internos como externos, así de más o menos. Estos serían Ciclos de ejecución. Ciclos de ejecución. Yo necesito de estos ciclos de ejecución este tiempo, más este tiempo, más este tiempo, más este tiempo Para recién arrancar. generar una respuesta al usuario. Que puede ser favorable o no, te puede decir no se puede abrir. Y bueno, puede ser, pero de todas maneras esta finalización o esta salida está relacionada con el objetivo que tenía ese proceso. ¿Estamos? Sí. Ve, aquí tengo una cola de procesos. Aquí tengo una cola de procesos con esa idea de que yo tenía varios procesos en ejecución. Y de esa cola yo voy a seleccionar un proceso. Yo voy a activar a un proceso. Lo voy a activar y le voy a asignar tiempo de procesador. También cuando termina ese ciclo de ejecución, el proceso vuelve a engancharse en la cola. ¿Esa cola dónde iría? ¿Esa cola estaría en el BCP, puede ser? No, esa cola es manejada como procesos listos. Y los bloques de control de proceso deberían tener la información para que esa cola pueda ser manejada. En los identificadores. Yo podría decir que es una cola de bloques de control de proceso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esa lista de procesos se maneja como una estructura de tipo FIFO, como una cola. No sé si eso lo están entendiendo. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esto parecería ser el modelo de procesos de dos estados. O estamos activos o está inactivo. De dos estados. Pero en realidad no es tan así, tan sencilla. Y aparece que en realidad yo podría plantear otros estados que son básicamente este modelo de procesos en donde yo tengo procesos nuevos, que son los procesos
que se van a cargar en la memoria, procesos que todavía no han sido admitidos y están esperando para ser asignados un espacio de memoria con un identificador de proceso y con su bloque de control de proceso. ¿Un ejemplo? Son los procesos nuevos, Ajá. son los procesos que están iniciando. Y que recuerden que no todos los procesos que van a estar activos yo le puedo asignar la memoria, porque no todos tengo espacio suficiente para asignar, voy a asignar un conjunto y los otros van a quedar pendientes. Esos serían procesos nuevos. Los procesos listos son aquellos que sí realmente estarían disponibles para empezar a ejecutar. Es esa cola de procesos listos. Los procesos en ejecución son los procesos que realmente estamos utilizando el procesador. Voy a tener un solo proceso de ejecución, varios procesos listos, varios procesos nuevos y varios procesos bloqueados que están a la espera de que se produzca algún elemento que hace que el proceso en ejecución se detenga. Y llegamos entonces... O sea, el bloqueo quedaría suspendido, pendiente. Claro. Y llegamos entonces Al terminado. al proceso que, digamos, ha completado toda su ejecución y es el proceso que, así como inicia, finaliza. Son 5 estados. Ahí está. Y eso es la idea. Es el proceso nuevo. Aquí yo puedo tener una lista de procesos nuevos. Todavía están esperando ser cargados en una porción de la memoria. Todavía no se le ha asignado, no se lo ha admitido. Cuando se lo admite... En esa matriz de solicitudes, digamos. No, cuando se lo admite, ahí se le agrega, ¿qué cosa? Una identidad de proceso. Ajá. Y se le agrega, ¿qué cosa? Un bloque El control. de control de proceso. Se le agrega a esta lista un nuevo proceso. A partir de que se lo admite, el proceso está listo. Aquí tengo proceso listo. Esto en realidad es una cola, porque lo manejo como una estructura de tipo fijo. Primero que entra, podría manejar lo primero que va a salir, o lo primero que se va a tener. Entonces no era por urgencia, digamos, por necesidad. No, entra por orden de llegada. Ya vamos a mirar que hay distintos criterios. Ya vamos a mirar. Pero entra por orden de llegada, digamos. Aquí se va a agregar como una cola. Ahí tengo una cola de procesos listos. Ajá. Así lo llamamos. De esta cola hay que seleccionar ¿Qué es lo que se va a ejecutar? cuál de estos procesos, PSUI, PSUJ, PSUK, PSUR, va a pasar a ser ejecutado. Aquí voy a tomar Dos opciones. un proceso solamente en ejecución. Un proceso. Un proceso de ejecución en la parte de ejecución. Chao. ¿Por qué? Porque tengo un solo procesador. Ese proceso puede tomar o puede tener tres alternativas. O se puede dar, estando en ejecución, decimos, estando en un proceso en ejecución tenemos tres alternativas. Solamente he ejecutado un ciclo y le falta ejecutar otros, entonces no le alcanza y vuelve como proceso. Con el timeout. Vuelve como procesador.
ha ejecutado solamente una porción. No ha terminado de ejecutarse. Vuelve como proceso listo. Bien. La primera alternativa. La segunda, estaba en ejecución, pero necesita de algún recurso. ¿Qué pasa cuando necesita de algún recurso? Está pendiente el Estado y el proceso bloqueado. Espera, no puede continuar con su ejecución, espera la asignación de ese recurso. Bien. Y no hay excepciones, o sea, excepciones o interrupciones. Bueno, cuando se atiende esa solicitud se producen las interrupciones, pero mientras tanto, hasta que se logra satisfacer esa necesidad, el proceso se suspende. ¿Suspende los cero lo mismo que bloqueados? Suspender, bloquear, en el otra versión. Queda inactivo, digamos. En la otra versión vamos a ver concretamente procesos suspendidos como otra alternativa de estados de proceso. ¿Eso quiere la otra versión o la otra clase? No, hay, sí, seguramente que voy a terminar ahora con eso. Por eso hablamos de estado bloqueado y estado suspendido, ya lo voy a mencionar. Espera algo. Ese proceso que estaba en ejecución no puede continuar y por eso espera. Espera que se le asigne ese dispositivo de entrada-salida, espera que se le dé la posibilidad de utilizar ese dato, espera. O puede suceder la tercera situación, que el proceso ha logrado completar todo su tiempo de ejecución, entonces termina y libera todos los recursos que se le ha asignado. Devuelve todo. Tiempo de procesamiento. El tiempo del procesador, los recursos. Memoria. La memoria, los recursos, los dispositivos de entrada-salida que ha asignado. Devuelve todo. Por eso decimos libera. Termina con la ejecución. Perfecto. ¿Está? De 10. ¿Hasta ahí lo entiendo? Sí, perfecto. Bien. Que terminar. Y esto llamamos el estado de los 5 estados. Bien. Esto es lo que yo les decía. Puede suceder que aparece en este último estado de proceso. Alternativa, nuevos estados, y a estos 5 que teníamos, hablamos de estados suspendidos. Y las suspensiones ya no es una cuestión de los procesos, sino son más bien cuestiones externas al proceso que demanda suspender por algún tiempo más el proceso. ¿Por qué? Porque están relacionados generalmente las suspensiones con errores, con fallas, con cuestiones que son de mucho más intervención del sistema operativo para resolver esas fallas, para resolver esos errores, para atender esas situaciones excepcionales, porque las fallas son situaciones excepcionales. Por eso hablamos de procesos suspendidos, y la suspensión puede generarse en dos casos, ya sea cuando están bloqueados o ya sea cuando están listos. En el caso de bloqueo suspendido, el proceso está, siempre la suspensión, antes que me olvide esto, siempre la suspensión está relacionada con intercambiar procesos, descargar procesos. Quiere decir que procesos que yo puedo tener en la memoria principal,
lo descargo temporalmente siempre se concibe o se percibe como algo que si bien es extraordinaria o situaciones eventuales, las voy a poder resolver. No son situaciones irresolubles. Las voy a poder resolver, pero quizás con mayor tiempo. Por eso descargo momentáneamente el proceso y lo llevo al espacio de la memoria secundaria. Libero espacio, libero recursos. ¿Por qué? Porque en algunos casos esas suspensiones están relacionadas, por ejemplo, con conflictos en el uso de los recursos. Entonces, lo suspendo el proceso, le quito recursos y hago otra reasignación. ¿Me hago entender? Vamos a suponer que él tiene ciertos recursos y yo me tengo que... Y vos tienes más, y vos necesito ejecutar, pero yo necesito uno de los recursos que tiene él. Claro, y vos sos un proceso de mayor prioridad que él. Claro. A él lo suspendo, lo llevo al espacio de la memoria secundaria, le retiro el recurso y resuelvo el problema. Y reasigno ese recurso a la prioridad. Perfecto. Por eso son cuestiones o políticas o situaciones eventuales. ¿Son cuestiones jerárquicas también? También puede ser. Y algunas veces no son tampoco cuestiones vinculadas a la gestión, porque eso de retirar un recurso, asignar al otro, por ahí es una cuestión de gestión, o de cómo manejo las prioridades, o de cómo manejo las jerarquías. Ahora, ¿eso lo hace el sistema operativo? Eso lo hace el sistema operativo. Automáticamente. Son otras cuestiones vinculadas a fallas que se darían en los dispositivos de entrada-salida. Recuerden que los dispositivos de entrada-salida están muy expuestos a problemas externos, a fallas de conexión, fallas de comunicación. Entonces, hay diferentes fallas, digamos, pero son excepcionales. Son excepcionales, no es una cuestión que generalmente está fallando continuamente, digamos. No debería. No debería. ¿Me entiendes? Fallas en el dispositivo. Entonces, un ejemplo podría ser en Windows, cuando se hace Windows, Alt va Control, Alt Shift y se abre el administrador de tareas. Y te da error, por ejemplo, cuando vos estás... Que te dice cerrar programa. Te están dando error... O esperar a que se solucione. Claro, te está dando error, por ejemplo, en el momento de... Porque no encuentra conexión para hacer las impresiones y entonces... Sí. Me hago entender, lo descarga, resuelve esa situación que tiene más que ver con el dispositivo de entrada-salida y con ese conflicto. Ahora se entendía. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces, suspendo, lo llevo en espacio de memoria secundaria, libero recursos y después lo vuelvo a reanudar. La suspensión y reanudar. O también con la propia red. También, por eso están relacionados a situaciones excepcionales. Entonces, se supone que esas situaciones excepcionales no son problemas continuos, no son problemas frecuentes. La falla no es una cuestión común. O la falla se da o por sobrecarga del sistema, o por alguna otra situación externa de conexión, de comunicación. Perfecto. Nosotros teníamos hasta ese momento nuevos, listos, a ejecución, de ejecución a terminado, de ejecución a bloquear. Y aquí aparecen las ventanas. Suspendidos, listos suspendidos. Cuando lo suspendo, el proceso que está listo lo suspendo. ¿Por qué? Porque hay alguna falla. Y después cuando resuelvo esa falla, lo activo. De la misma manera, el suspendido bloqueado... ¿Un grafo eso? Sí, es un grafo. Cuando lo suspendo, porque hay alguna cuestión vinculada con el dispositivo, y después lo vuelvo a activar. ¿Ah? Y eso es el estado de los procesos, el estado ampliado de los procesos, lo llamamos. Perfecto. Los posibles caminos que puede tomar, digamos. ¿Estamos? Soy profe. Eso es lo primero que hemos visto.
punto cuando hablábamos de eventos del proceso. Eso abarcaría todos los posibles estados del proceso. Sí, esos serían los posibles estados del proceso. Perfecto. Hasta aquí llegamos. Gracias, profe.